Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial solucionando ejercicios de matemáticas y de física paso a paso. Hoy veremos lo que son movimientos simultáneos. Recordemos que en un movimiento simultáneo, cuando las partículas van en el mismo sentido, las velocidades se restan y cuando van en sentidos contrarios, sus velocidades se suman. En este caso vamos a solucionar tres ejercicios de movimientos simultáneos. Miremos el primer ejercicio. El primer ejercicio dice: dos trenes parten de dos ciudades A y B, distantes entre sí 400 kilómetros, con velocidades de 70 km por hora y 100 km por hora. Pero el de A sale 2 horas antes. ¿Cuándo se encontrarán y a qué distancia de A? El primer apartado dice: si ambos se mueven uno hacia el otro, es decir, están en sentido contrario, sus velocidades se suman. Y B, si ambos se mueven en sentido de B hacia A, es decir, sus sentidos son iguales, sus velocidades se van a restar. Entonces decimos, dos trenes de dos ciudades A y B están a una distancia de 400 kilómetros. El primer tren viaja a una velocidad de 70 kilómetros por hora y el segundo a una velocidad de 100 km por hora. Por lo tanto, recordemos que si sus sentidos son contrarios, debemos sumar sus velocidades. Los datos que tenemos son: distancia inicial 140 km. ¿Por qué 140 km la distancia inicial? En el apartado dice: pero A sale 2 horas antes. Si A sale 2 horas antes es porque ya recorrió 140 kilómetros, porque su velocidad es de 70 kilómetros por hora, es decir, que en una hora recorrió 70 kilómetros, en 2 horas el doble, 140 kilómetros. La distancia final es la distancia que separa las dos ciudades, que son 400 kilómetros. La velocidad total es la suma de sus dos velocidades, que nos daría 170 kilómetros por hora. El tiempo sería la incógnita porque dice ¿cuándo se encontrarán? Ese cuándo es el tiempo. Las ecuaciones que vamos a utilizar en este caso siempre van a ser las mismas. Distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad total por el tiempo. Esa sería la primera ecuación. Y la segunda ecuación sería la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad, en este caso de A, por el tiempo. Esa sería la segunda ecuación. Recordemos que sus sentidos son contrarios. Vamos a desarrollar el apartado A. Tomamos la primera ecuación, decimos que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad total por el tiempo. Esta es la primera ecuación. Y la segunda ecuación, ya la hemos nombrado, es la velocidad final es igual a la distancia inicial más la velocidad de A por el tiempo. Decimos que la distancia final son 400 kilómetros. Es igual a la distancia inicial, que serían 140 kilómetros, más la velocidad total, que es 170 kilómetros por hora, por el tiempo. Es el tiempo la incógnita, por lo tanto debemos despejarla. Al despejarla decimos que 140 kilómetros que estaba sumando pasa al otro lado a restar. Al restar esos dos nos queda 260 kilómetros igual a 170 kilómetros por hora por el tiempo. Luego el tiempo sería igual a la división de 260 kilómetros sobre 170 kilómetros por hora, ya que 170 kilómetros por hora estaba multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Haciendo esto en la calculadora nos queda que el tiempo sería igual a 1,53 horas. Es decir, que al momento que se cruzan los dos trenes ha transcurrido un tiempo de 1,53 horas. Ahora miraremos a qué distancia de A se cruzan. Decimos que la distancia final sería igual a la distancia inicial. La distancia inicial sería 140 kilómetros. ¿Por qué 140 kilómetros? Porque recordemos que el tren de A, o el tren A si lo llamamos así, ha recorrido 140 kilómetros porque él salió 2 horas antes. Y a este le sumamos la velocidad de él mismo, que es 70 kilómetros por hora, y el tiempo que acabamos de hallar, que es de 1,53 horas. Al hacer esto, nos queda que 70 km por hora al multiplicarlo por 1,53 nos da 107 kilómetros. Las horas con horas se cancelan.
y tenemos que sumarle 140 kilómetros. Por lo tanto, la distancia final es de 247 kilómetros, es decir, que desde el punto 0 de A al momento en que se cruzan hay una distancia de 247 kilómetros. Ese sería el apartado A, cuando los dos trenes van en sentidos contrarios. Ahora miraremos cuando los dos trenes van en sentidos iguales. Dice, si ambos se mueven en sentidos de B hacia A, es decir, que los dos trenes van en sentidos iguales, así como lo mostramos acá. También hay una distancia de 400 kilómetros. Uno va a una velocidad de 70 km por hora y el otro de 100 km por hora. Aquí las velocidades se restan porque van en sentidos iguales. Los datos que debemos sacar son la distancia inicial, que sería de menos 140 kilómetros. ¿Por qué menos 140 kilómetros? Porque A avanzó 140 kilómetros, ya que salió 2 horas antes. La distancia final sigue siendo la misma, que son la distancia que separan las dos ciudades. La velocidad total sería la resta de las dos, que nos daría 30 km por hora. El tiempo sería la incógnita, ya que nos dicen cuándo se encontrarán. Las ecuaciones serían las mismas que utilizamos anteriormente. Esas serían las ecuaciones que vamos a utilizar. Vamos a solucionarlo. Recordemos que son cuando van en sentidos iguales. Entonces tomamos la ecuación de distancia final igual a distancia inicial más la velocidad total por el tiempo y decimos que la distancia final son 400 kilómetros igual a menos 140 kilómetros más 30 kilómetros por hora por el tiempo. Al despejar el tiempo, recordemos que estamos despejando el tiempo, ese menos 140 como está restando pasa al otro lado a sumar. Nos queda que 400 más 140 nos da 540, es igual a 30 kilómetros por hora por el tiempo. Despejamos 30 de ahí, que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Nos queda entonces que el tiempo es igual a 540 kilómetros sobre 30 kilómetros por hora. Kilómetros con kilómetros se cancelan y nos queda el tiempo en horas, por lo tanto el tiempo es igual a 18 horas. Eso quiere decir que al cabo de 18 horas ellos dos se van a cruzar. Miremos a qué distancia se van a encontrar de A. Tenemos la misma ecuación y decimos entonces de que la distancia final sería igual a la distancia inicial sería de 0 kilómetros más 70 kilómetros por hora por 18 horas. Aquí la velocidad es la del tren A. Al multiplicar 70 por 18 nos da 1260 kilómetros, es decir, que esa es la distancia final a la que ellos dos se cruzarían y el tren B sobrepasaría al tren A. Miremos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, dos trenes parten de la misma estación, uno a 60 km por hora y otro a 80 km por hora. ¿A qué distancia se encontrarán al cabo de 50 minutos? Sí, A, si marchan en el mismo sentido y B, si marchan en sentido contrario. Miremos, marchan en mismo sentido, sus velocidades se restan. Marchan en sentido contrario, sus velocidades se suman. Tenemos entonces que parten desde una ciudad A o una estación A. Dos trenes, el primer tren va a 60 km por hora y el segundo va a 80 km por hora. Sus velocidades, como van en el mismo sentido, se van a restar. Y cuando vayan en sentido contrario, sus velocidades se van a sumar. Miremos aquí los datos que tenemos. Los datos sería la distancia inicial, 0 kilómetros porque parten desde el reposo, parten desde un punto fijo. El tiempo, 50 minutos, que al pasarlo a horas sería 0,83. Es fácil pasarlo a horas, simplemente 50 dividido en 60. La velocidad total en este caso sería 20 km por hora. ¿Por qué? Porque la restamos, 80 menos 60 nos da 20. Y la distancia final es lo que nos están pidiendo, porque están diciendo a qué distancia se encontrarán al cabo de 50 minutos. Las ecuaciones siempre van a ser las mismas. La distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad total por el tiempo. Entonces vamos a mirar.
Vamos a darle solución al apartado A cuando viajan en el mismo sentido. Tomamos la ecuación y decimos entonces que cuando viajan al mismo sentido, eso es lo que tienen que siempre meterse en la cabecita, que cuando viajan en el mismo sentido sus velocidades se restan. Entonces vamos a colocar los datos. Decimos que la distancia final sería igual a la distancia inicial, que sería 0 kilómetros, más la velocidad total, que sería de 20 porque la estamos restando, y lo vamos a multiplicar por el tiempo, que decimos que el tiempo en horas era 0,83. Al multiplicar 20 por 0,83 nos da 16,6 kilómetros. Esa es la distancia final a la que se encuentran al cabo de 50 minutos. Es decir que 16,6 kilómetros los separan al tren A del tren B. Miremos cuando viajan en sentidos contrarios. Cuando viajan en sentidos contrarios sus velocidades se suman. Por lo tanto decimos que la distancia final sería distancia inicial, que es 0 kilómetros, más velocidad total, que es 140 kilómetros por hora, porque estamos sumando las dos velocidades, y lo vamos a multiplicar por el tiempo, que es 0,83 horas. Al multiplicar 140 por 0,83 nos da un total de 116,2 kilómetros. Es decir que al cabo de 50 minutos, cuando ellos viajan en sentidos diferentes, los va a separar una distancia de 116,2 kilómetros. Miremos el último ejercicio. Dice: dos autos salen simultáneamente de la ciudad A a la ciudad B. Ojo a esto, salen simultáneamente de la ciudad A a la ciudad B, es decir que viajan en el mismo sentido. El primero va a 80 km por hora y el segundo a 60 km por hora. Cuando viajan en el mismo sentido sus velocidades se restan. Entonces tenemos los dos autos, parten uno a una velocidad de 80 km por hora y el otro a una velocidad de 60 km por hora. Parten desde una misma ciudad. Entonces el apartado A dice qué distancia separará a los dos autos luego de una hora de iniciado el movimiento. Entonces decimos que los datos que tenemos son la distancia inicial, que sería 0 kilómetros. Tenemos el tiempo, que es al cabo de una hora. Decimos que sus velocidades se restan. ¿Por qué? Porque van en el mismo sentido. Entonces decimos que su velocidad total es de 20 kilómetros por hora. Y la distancia final es la que nos piden calcular. La ecuación siempre va a ser la misma. Vamos a colocar los datos en la ecuación. Decimos que distancia inicial es 0. La velocidad total es de 20 km por hora y el tiempo es de una hora. Por lo tanto, al multiplicar 20 por 1 nos da 20 kilómetros. Es decir, que la distancia que separa a los dos autos al cabo de una hora es de 20 kilómetros. Y esto es lógico porque el primero va a 80 y el otro va a 60. Al cabo de una hora el primero ha recorrido 80 kilómetros y el segundo ha recorrido 60 kilómetros. Es decir, que la resta entre los dos nos da 20 kilómetros. Miremos el apartado B. Dice, ¿qué tiempo ha transcurrido para cada auto al llegar a la ciudad B, que está a una distancia de 1200 kilómetros? Utilizamos otra vez la misma ecuación y decimos que esta va a ser la ecuación para el auto 1. Distancia final menos distancia inicial es igual a la velocidad de A por el tiempo. Recordemos que nos están pidiendo el tiempo, estamos despejando en esta ecuación el tiempo. La velocidad A que estaba multiplicando pasa a dividir. Nos queda que distancia final menos distancia inicial sobre velocidad de A es igual al tiempo. Colocamos los datos, decimos que ese tiempo nos queda igual a 15 horas. Es decir, al carro A le ha transcurrido al llegar a la ciudad 15 horas. Ahora miremos cuánto tiempo le ha transcurrido al carro B. Recordemos que el carro B ha viajado con una velocidad menor. Entonces decimos que la distancia final menos la distancia inicial sobre velocidad de B es igual al tiempo. Al restar 1200 menos 0 nos da 1200 dividido en 60 km por hora, nos queda un tiempo de 20 horas, es decir que el carro B se ha demorado 20 horas en llegar a la ciudad. Ahora miraremos el último apartado que dice qué tiempo ha transcurrido cuando el primer auto lleva una ventaja de 70 km al segundo.
Siempre vamos a decir que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad total por el tiempo. Esa va a ser la ecuación que siempre vamos a utilizar. Vamos a despejar de acá el tiempo. Colocamos 70 kilómetros, que va a ser la distancia final menos la distancia inicial, que es 0, sobre la velocidad total, que es de 20 kilómetros. Recordemos que van en el mismo sentido, se van a restar. Al hacer esta división nos queda que el tiempo que ha transcurrido cuando el primer auto le lleva 70 kilómetros, al segundo auto ha transcurrido un tiempo de 3.5 horas. Bueno amigos, yo espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, compartir, darle manito arriba y activar la campanita. Recuerden que si activan la campanita les llegará más notificaciones de videos que estaré subiendo.